Gracias, Raúl, por la introducción, por la oportunidad de, como tú dices, de difundir un poco a través de este medio, de la cámara. Es un medio muy, muy potente y con una llegada muy, muy, muy amplia a todo aquel que realmente esté interesado en esta situación, esta compleja situación de los ciberataques, ¿no? Y yo no quiero hablar mucho de mí, simplemente decir que dirijo hace 30 años una empresa relacionada con la ciberseguridad, como me gusta decir, somos una startup de 30 años y nos dedicamos a esto desde cuando la ciberseguridad era llamada seguridad informática. Para que de alguna manera han recorrido este tiempo, saben de lo que estoy hablando. La verdad que es un buen medio este es un buen medio para poder realmente difundir lo que significa esta amenaza invisible, esta otra amenaza invisible que estamos viviendo hoy día, ya que, bueno, por un lado tenemos el coronavirus, una amenaza que no vemos, que no podemos identificar dónde está, quién lo porta, si nos va a causar un daño o no, con lo cual tiene un paralelismo realmente muy importante con el cibercrimen, con los ciberataques. Yo cuando preparaba esta charla, me hacía una pregunta que alguna vez formuló un director del FBI, que dijo que había dos tipos de empresas, aquellas que ya han recibido un ataque y aquellas que en el futuro serán atacadas. Sin embargo, esa frase yo hoy la actualizaría y diría que las empresas se dividen entre las que detectaron los ataques y las que no lo detectaron. 200 millones de coches conectados a Internet. Para el 2023 habrá casi 1 millón de coches autónomos. Son ordenadores sobre ruedas. El 85% de las interconexiones entre entidades financieras o compañías de seguros van a estar total y absolutamente automatizadas. Y habrá aproximadamente, ya hay, diría, en el orden de 50.000 millones de objetos conectados a Internet. Cuando hablo de objetos, estoy hablando desde un microondas, desde una Thermomix, desde un dispositivo de riego en una finca, o desde un objeto que pertenece a un proceso industrial y que recibe o envía información, la cual puede ser monitorizada. El horizonte de nuestra economía ha cambiado definitivamente y lo va a seguir haciendo en el futuro. La transformación digital es un proceso cultural, es un cambio cultural que está afectando a nuestras relaciones sociales y también la forma que hacemos nuestros negocios. Amazon realiza el 60% de sus transacciones a través del teléfono móvil. El 60% de sus transacciones a través del teléfono móvil. Eso es transformación digital. Permítanme pasar. ¿Cómo, entonces, pregunto, cómo vamos a controlar lo que no vemos ni entendemos? Como les decía, estamos frente a una amenaza invisible que todavía no podemos terminar de comprender. Y esa cantidad de objetos nos desconcierta aún más. Y no conocer el enemigo nos crea una serie de incertidumbres que vamos a tener que, de alguna manera, gestionar. Si
Perdón, ahí estamos. Si el cibercrimen fuera un país, tendría el tamaño del Producto Interior Bruto de España. El cibercrimen oscila en la cifra, factura más o menos 1,2 billones de dólares o 1,1 billones de euros, y eso equivale al tamaño de España. Pero lo peor de todo no es solo su tamaño, sino que el crecimiento anual es del orden del 30 al 40%. No hay ningún país en el mundo que crezca de esta manera. Pronto será la economía más próspera del planeta. Y si no, que lo digan empresas como Yahoo, que perdió 3.000 millones de registros de correos electrónicos. Y eso le implicó una pérdida de 350 millones de dólares cuando se vendió a Verizon. Equifax perdió 143 millones de registros. Y eso implicó que despidan al CEO de la compañía. Pero sin ir tan lejos, podemos hablar de compañías españolas. Todos oímos hablar de hace unos años cómo Telefónica fue afectada por WannaCry. Y este malware la dejó con problemas operativos durante varias semanas. Una suerte de cuarentena que sufrió esta compañía. Pero también hace pocos meses el grupo Prisa, que no pudo emitir regularmente sus transmisiones periodísticas. O una compañía de seguridad física y de seguridad informática, como es Prosegur, que fue afectada también por un malware y la dejó fuera de combate durante semanas. Tuvo serios problemas operativos y obviamente, de alguna manera, mediáticos. Entonces, ¿cómo vamos a controlar semejante cantidad de objetos? ¿Sí? Si nosotros no podemos ya controlar los que actualmente existen. Estamos hablando de pérdidas de millones de registros, de millones de dólares, de afectaciones al management. ¿Sí? Esto es realmente el daño que estamos sufriendo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo nos estamos defendiendo. ¿Sí? Los atacantes normalmente logran su objetivo entre las 2 horas y los 2 días. Sin embargo, nosotros, en promedio, estamos detectando los ataques entre los 150 días y los 200 días. 2 días los atacantes, 200 días nosotros. Esto significa que si alguien nos ataca hoy, podríamos estar detectando ese ataque recién para Navidad. Tiempo suficiente para que ese ciberatacante logre desarrollar toda su estrategia y provocarnos un daño que nosotros no podríamos controlar después de tanto tiempo. Evidentemente, esta es una situación que tenemos que buscar gestionar, y hay manera. Y para eso tenemos lo que llamamos la ciberseguridad. Y lo que tenemos que hacer inicialmente, por lo menos, es definir la ciberseguridad. ¿Qué es la ciberseguridad? La ciberseguridad es la gestión del riesgo para mitigar los ciberataques. ¿Sí? Esta es la definición. Dentro de todo esto hay una palabra clave, que es el riesgo. El riesgo básicamente está compuesto por 3 elementos. La amenaza, la vulnerabilidad y el impacto. Perdón, si yo estoy viendo acá algunas preguntas, perdón que yo pare un minuto acá, yo voy a tratar de responder no te lo que preocupes, pueda. Roberto, lo hacemos al final de la ponencia. Sí. Bueno, lo que les decía entonces. Tenemos la amenaza,
la vulnerabilidad y el impacto. La amenaza es todo aquello que nosotros vemos o que no vemos en realidad, y que está presente de alguna manera como el virus, y que busca penetrar nuestras infraestructuras, nuestras redes, nuestros ordenadores, nuestros dispositivos móviles, y utilizan diversas técnicas, el phishing, los virus, ¿sí? Y otras técnicas aún más elaboradas. Los grupos de ciberatacantes están divididos entre los activistas, aquellos que de alguna manera promueven una idea política, los estados que atacan otros estados, pero también atacan empresas, y los grupos de cibercriminales. Pero nosotros vamos a ser atacados si realmente somos vulnerables. La vulnerabilidad es el otro aspecto que se relaciona con el riesgo. En la medida que nosotros tengamos una buena protección, no va a ser tan sencillo para el atacante penetrar nuestras infraestructuras. Por lo tanto, si esto es las amenazas son como una tormenta que es inevitable, que nosotros no podemos decidir si va o no a llover. Lo que sí podemos decidir es si llevamos paraguas, si llevamos un chubasquero, unas buenas botas. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Protegernos para evitar que la amenaza logre su objetivo. Y su objetivo es el impacto. El impacto es el daño que nos ocasiona, que puede ir desde un fraude, una pérdida de operatividad, pérdida de reputación, pérdida de privacidad de datos, pérdida de confidencialidad. Son una cantidad de aspectos que van a generar en nosotros si la vulnerabilidad es aprovechada por la amenaza. Entonces, como les decía, tenemos a la ciberseguridad para poder gestionar esto. Pero para poder gestionar esto, primero nos tenemos que sacar algunos mitos de la cabeza. Hay básicamente 3 mitos que me gustaría abordar. Los ataques son solo perpetrados por agentes externos. Esto no es del todo cierto. En realidad, los ataques, el 70% de los ataques son provenientes, digamos, o se producen con colaboración de agentes internos. Yo diría que hay 3 factores internos y uno adicional que se ha potenciado en el último tiempo. Los 3, digamos, actores internos son el usuario negligente, aquel que reenvía información y de esta manera, información que de pronto es confidencial, lo hace en forma descuidada o lo almacena en sitios inseguros. Lo que hacen los happy clickers, estos, el segundo grupo, que es aquellos que le dan doble clic a todo lo que reciben, links, adjuntos, y que pueden contener código malicioso que afecte nuestra operación, y los usuarios maliciosos, obviamente, aquellos que tienen una intencionalidad y aprovechan información interna. Pero hay un cuarto factor también a tener en cuenta últimamente, que diría que son los proveedores. Hay mucha interacción con proveedores, y muchas veces acceden a nuestras redes como si fueran un usuario más. Entonces, esta colaboración, a veces inocente y a veces que no es inocente, sino que es intencionada, provoca muchas veces la mayor cantidad de consecuencias en nuestra operación. Mito número 2. Debemos proteger todos los activos por igual. La verdad es que nosotros tenemos activos de distinto valor y que inclusive cambian a lo largo del tiempo. No es lo mismo los datos de nuestros clientes, de cómo se comportan o qué nos compran, de hace 5 años que los actuales. Y hay una cantidad de datos que son más importantes para nosotros que para que de pronto que no quisiéramos que se conozcan. Hay datos que son confidenciales. Tienen un valor mucho y muy superior que aquellos que son públicos. Entonces, lo que a nosotros nos interesa realmente es proteger las joyas de la corona, aquellos que tienen más valor para nosotros. Y por lo tanto, la inversión debe estar focalizada en estos activos. Por lo menos, esta es nuestra aspiración. Nuestra estrategia debería, de alguna manera, en algún momento ir en esa dirección. Mito número 3. La ciberseguridad es un tema técnico. Yo diría que la ciberseguridad es un tema demasiado importante para dejarlo solo
en manos de técnicos. Obviamente que necesitamos de los técnicos. Son quienes nos van a dar ese concepto, esa información, ese conocimiento, esa experiencia, para instrumentar todos los mecanismos de protección. Pero las decisiones las debemos tomar desde la dirección de la compañía. Somos nosotros como directores de compañía quienes debemos decidir cuál es nuestro apetito de riesgo y dónde están nuestras prioridades. El riesgo digamos, que debemos asumir frente al cibercrimen tiene que ver también con el negocio. Y así como hacemos algún tipo de análisis de riesgo financiero, de continuidad del negocio, operativo, como lo quieran ver, también la ciberseguridad debe entrar en ese análisis. Entonces, no es un tema técnico. La ciberseguridad es algo que debe ser incorporado a la agenda de la dirección. Pero si estamos hablando digamos, de mitos, también podemos hablar de algunas verdades. Verdad número 1, estamos yendo del perímetro al flujo. Históricamente hemos protegido la información o hemos protegido activos que estaban, digamos, detrás de 4 paredes. Y era muy sencillo proteger esto dentro de ciertos términos, porque además muchas veces ni siquiera estaba conectada. Con el tiempo vino Internet y se empezó a conectar. Y con el tiempo se empezó a abrir. Y hoy es almacenada en portátiles, en dispositivos móviles, corporativos y personales. La gente accede a su correo personal del dispositivo móvil y accede muchas veces a correo electrónico de la corporación desde dispositivos personales. Entonces, ya no estamos protegiendo dispositivos. El objetivo verdadero es, digamos, es proteger la información. Porque esta es la que realmente fluye y está almacenada en cantidad de sitios. Se almacena inclusive en lo que se llama el Shadow IT, ¿no? Que son tecnologías propias que trae, digamos, en forma personal la gente, pero también sitios donde, digamos, guardamos información, están en lo que hoy se conoce como la nube, en Internet. Verdad número 2, estamos yendo de activos físicos al unicero. ¿Qué es esto? El unicero es una palabra de alguna manera que he elaborado, que significa que nosotros estamos almacenando todo, ¿sí?, con unos y ceros, que es lo que simboliza la digitalización de la información. Ya no tenemos solo que proteger edificios, muebles, equipos. Lo que tenemos que proteger es la información. En definitiva, la información es lo que nos diferencia de otras empresas. La verdadera diferenciación no está en nuestros edificios ni en nuestros muebles, está en lo que sabemos, en lo que, digamos, en el conocimiento, en nuestra marca. Entonces, en cómo aprovechamos ese conocimiento. Por lo tanto, la verdadera diferenciación, si está en esa información, lo que debemos proteger son los unos y ceros, sin dejar de proteger lo físico, pero tenemos que priorizar la protección de lo digital. Verdad número 3, estamos yendo de ser usuarios a productos. ¿Ustedes se preguntaron alguna vez por qué hay tanta aplicación gratuita? En definitiva, ¿no será porque lo que quieren son nuestros datos? ¿Y el producto entonces somos nosotros? ¿Somos nosotros lo que necesitan para lograr hacer su negocio? Yo no digo que no sea legítimo, pero nosotros tenemos que tener conciencia de que el verdadero producto somos nosotros. Y entonces debemos tener cuidado con la información que damos sobre nosotros o sobre nuestras empresas. Porque a partir de que entregamos esa información ya no la controlamos. Generamos aquello que es conocido como la huella digital, aquellos rastros que dejamos sobre nuestras empresas, sobre nosotros, sobre nuestros gustos, sobre nuestras, digamos, localizaciones, sobre nuestra salud, cantidad de información que dejamos que en definitiva son utilizadas por terceros. Y esa huella digital es un rastro que luego no podemos borrar. Y no solo no podemos borrar, sino que tampoco ya controlamos si el que almacena esa información le da un uso legítimo y si la protege adecuadamente y no se filtra. Hay muchos casos de filtrado de usuarios y contraseñas, por poner algún ejemplo,
de sitios como LinkedIn, Dropbox, MyFitnessPal y una cantidad de sitios que hacen que, de alguna manera, no podamos después controlar esa password y ese usuario ya está circulando y se comercializa en sitios de la Darknet, donde se hacen justamente transacciones de todo tipo, entre ellas, digamos, el resultado de estas fugas de información. Verdad número 4, estamos yendo de lo humano a lo doble digital. Las interacciones ya no son de persona a persona, no son solo de personas a personas, sino ya que interactúan objetos con objetos, personas con objetos y personas con Roberto, personas, pero a través de un intermediario digital. Roberto, perdona. Sí, ¿Puedes apagar el vídeo a ver si mejoramos un poco con eso la recepción del audio para algunos usuarios? ya está. ¿Sí? Listo, gracias. Entonces, yo les decía que digamos, tenemos un doble digital que nos representa frente a otras personas u otros, digamos, u objetos. Entonces, nosotros muchas veces no sabemos si con quien estamos dialogando es un objeto o una persona. En un chat de estos que accedemos digamos, donde pedimos información, muchas veces detrás de eso hay una inteligencia artificial y no hay un individuo. El objeto que tienen los atacantes es secuestrar ese doble digital. Realmente, lograr ese secuestro, o sea, lograr suplantar la identidad del otro frente a nosotros, es el objetivo que tiene el hacker para poder lógicamente engañarnos y obtener información sobre nosotros y desarrollar su objetivo delictivo. Perdón, vamos a ir. Estamos yendo al revés, perdón. Ahí. Pero tengo una buena noticia para darles. ¿Saben que el 97% de los ataques puede ser perfectamente controlados con las herramientas que tenemos? Lógico, hay que también poder gestionarlas adecuadamente, hay que aprovechar todo su potencial, y lo tiene que hacer gente que tenga conocimiento de esto. Entonces, para lograr eso, evidentemente, tenemos que tener una buena estrategia. Esa estrategia, digamos, yo la dividiría en 3 aspectos. El primer aspecto es la gestión de los riesgos. Ya dijimos que el management de la compañía tiene que definir su apetito de riesgo, tiene que incorporar a la ciberseguridad como uno de los riesgos, ya la ciberseguridad diría que al cibercrimen, como uno de los riesgos a los que debe enfrentarse y adoptar a ciberseguridad como el camino a mitigar esos riesgos. Entonces tiene que haber una gestión del management. El management tiene que ser consciente. Pero no solo el management, también lo tiene que ser todo el staff, el equipo que trabaja en la organización y aquellos que rodean a la organización, ¿sí? Incluyendo los proveedores. Entonces, tiene que haber una cultura cibersegura dentro de la organización, tiene que haber una gestión que haga que todo el mundo sepa que la información es un activo clave y que tiene que cuidarlo y tomar medidas de ciberhigiene, así como nos lavamos las manos con el virus, digamos, para evitar el virus. También debemos utilizar técnicas básicas, que no son muy complejas, pero que tenemos que aplicar diariamente, y para eso tenemos que enseñarle a nuestros usuarios. Ellos tienen que aprender, no solo porque le damos un curso, sino que le hacemos un proceso continuo de educación para que realmente parte del proceso de trabajo sea cuidar esa información. Hemos visto que el 70% de los ataques tienen éxito gracias a la colaboración inocente o intencional de un usuario interno. Y finalmente, lo que yo llamo los 4 pilares de la ciberseguridad. Y acá vamos a entrar un poquito en detalle, no demasiado, pero vamos a tratar de explicarlos. Los pilares de la ciberseguridad, que no los definí en realidad yo, sino que los define una consultora muy prestigiosa que se llama Gartner, para los que no son del mundo de la tecnología, que se dedica a hacer investigaciones en tendencias tecnológicas, divide la ciberseguridad en 4 pilares: la predicción, la prevención, la detección y la respuesta.
Entonces, la predicción básicamente es cómo nos vamos a anticipar a esos ataques. Vamos a lograr llegar antes que el atacante, ¿sí? Lograr tener alertas o información que nos permite identificar los potenciales riesgos que tenemos nosotros de ser atacados. Obviamente todas las organizaciones no abordan de la misma manera este pilar, porque también depende de la complejidad de la organización y su capacidad presupuestaria. Pero acá es clave la información. Cuando digo clave la información, no estoy hablando de nada muy extraordinario. Muchos de los ataques que se producen en grandes corporaciones se producen por no aprovechar la información que ya existe. Los ataques que yo describí hace un rato, como los de Telefónica o el de Prosegur, ya se conocía que había vulnerabilidades en los sistemas operativos y no se había utilizado esa información para mejorarlos, para parchearlos, como se dice en la industria, para actualizar esos sistemas operativos a tiempo, para evitar que los atacantes aprovechen esa información. La predicción también es poder identificar cuál es nuestra huella digital, qué se sabe de nosotros y en algunos casos qué se planea en contra nuestro. Entonces yo le preguntaría a mi gente digamos, de informática, a mis informáticos, si estamos debidamente actualizados. Pero no solamente porque se tenga información, sino si prestamos atención a esa información, para poder luego aplicar las medidas correctivas. No alcanza con solo tenerla, sino también utilizar bien esa información. Empresas más grandes utilizan lo que se llama la ciberinteligencia, ¿sí? Que es poder navegar en esos sitios oscuros de Internet y encontrar qué hay sobre nosotros. Pero sin ir tan lejos, podemos encontrar herramientas que nos permitan detectar información y corregir a tiempo. Por ejemplo, en lugares que publican dónde están, digamos, de dónde se fugaron usuarios y contraseñas. Y si sabemos que, por ejemplo, se fugaron nuestras contraseñas de LinkedIn, nosotros estamos usando esa misma contraseña en nuestra red, poder modificarla y no tener que sufrir algún ataque. En segundo lugar, tenemos la prevención. Entonces la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué mecanismos estamos utilizando para hacerle la vida difícil al atacante? El atacante, en su gran mayoría, busca víctimas fáciles, ¿sí? Víctimas que justamente sean vulnerables. Como en la vida real busca muchas veces a un anciano, en la vida informática se busca a quien justamente no tiene las defensas altas. Si uno le hace la vida difícil al atacante, el atacante lo que teme es que se lo detecte. Entonces tenemos que evitar justamente hacerle ese camino fácil. ¿Cómo? Bueno, los mecanismos habituales, no hay ninguna ciencia oculta. Lógicamente hay tecnologías que se van actualizando y se van renovando, pero con lo básico que existe hoy, que son un buen antivirus actualizado, un buen firewall actualizado, ¿sí? Que controla el flujo de información que entra y sale, y un buen mecanismo de concienciación de usuarios, explicándoles qué deben, qué no deberían hacer, y cómo deberían cuidar la información, creando una cultura cibersegura que atraviesa desde la dirección hacia todo empleado digitalizado, vamos a lograr, obviamente, hacerle difícil la vida a este atacante. Tenemos la detección, por otro lado. El otro pilar es la detección, y justamente yo les decía hace un rato que en promedio se tarda entre 150 y 200 días en detectar los ciberataques. Y estos ataques no se detectan porque a veces, no porque no existan las alarmas, sino porque no se prestan atención a ellos. Los comportamientos, digamos, anormales, a veces se nos pasan de largo y no podemos luego tomar las medidas correctivas que deberíamos tomar. Entonces, la cuestión es si tenemos esas alertas bien configuradas y si alguien las está monitorizando. A veces no podemos hacerlo porque no tenemos el conocimiento o porque no tenemos el tiempo. Si algo que escasea en esta industria es gente experta. Y lo que deberíamos lograr, si no lo podemos hacer nosotros, es confiar en
compañías que puedan darnos estos servicios de detección, porque sí tenemos ese tipo de expertise, y podemos ayudar justamente a detectar a tiempo estos ataques. Ahí aprovecho para responder a lo que vi que por ahí me preguntaba, que es digamos, ¿quién da esta fuente? Digo, hay diversas fuentes. Por ejemplo, Microsoft habla de 146 días. Pero hay otras fuentes que hablan de 180 o 200 días, ¿sí? Instituto Ponemon, Verizon, hay muchas empresas, digamos, investigaciones que se hacen, el propio Gartner, que identifican este tipo de demora en la detección. Y por último, la respuesta. ¿Realmente podemos responder a un ataque? ¿Qué pasa si ese ataque se produce? ¿Vamos a lograr volver a la operación normal en cuánto tiempo? ¿En el tiempo que necesita el negocio? ¿Vamos a recuperar la información? ¿Tenemos los backups para traer la información? ¿Tenemos procesos? Porque podemos tener los backups, pero no tenemos buenos procedimientos. Entonces, imagínense que llega un camión de bomberos a un incendio y digamos, si se ponen a discutir quién va a apagar el fuego, quién va digamos, a subir a la primera planta para rescatar a la gente que está encerrada. Esto lo tienen que tener medianamente organizado y planificado. Entonces la respuesta es clave, y la respuesta pasa por procesos, pasa por mecanismos tecnológicos, inclusive el daño reputacional que podemos tener en ese momento. Tenemos que poder salir a explicarlo, ¿sí? De una manera lógica, porque muchas veces se hace público. ¿Y cómo lo vamos a explicar para que el daño que estamos causando, digamos, a nuestra compañía por no haberla protegido adecuadamente, pueda ser bien explicado? La ciberseguridad es un proceso que se realimenta todo el tiempo. Estos 4 pilares en realidad son un ciclo que hay que alimentar día a día y hay que mejorar día a día. ¿Sí? No es algo que se detenga. Por lo tanto, y resumiendo en estos poco más de 30 minutos, nosotros tenemos una situación que es inevitable. El cibercrimen está ahí y no lo podemos evitar. Es como la tormenta. Va a llover, nos guste o no nos guste. Pero la buena noticia es que es gestionable. Y gestionable desde la dirección. Desde la dirección tenemos que decidir qué vamos a asumir como riesgo y qué no, y qué medidas vamos a poder, digamos, apoyar para que justamente se puedan controlar y mitigar estos potenciales ciberataques. Y por último, que yo le hago mucho hincapié en esto, los usuarios son partícipes de todo esto y por lo tanto deben ser conscientes de que gestionan información. Y si gestionan información, deben cuidarla tanto o más que cuidan el portátil, el móvil o cualquier objeto de la organización para la que trabajan. En resumen, esta es un poco la visión que yo trataba de transmitirles, y en función de esto generar básicamente conciencia de que la amenaza invisible a la que estamos enfrentando es una de las claves de la transformación digital, que llegó para quedarse. Bueno, muchas gracias. Esta era la idea. Yo, por otro lado, quería contarles que si ustedes quieren esta información, un Sí, poco eso, va a Roberto. estar, la va a compartir la cámara también. ¿Mm? Sí, Sí, vamos a empezar con el turno de preguntas. ¿Te parece? Deja la contraportada puesta mientras respondemos a las preguntas. Y sí. la primera surge, ¿cuáles son los riesgos reales de utilizar la plataforma Zoom? A ver, yo creo que como todo hay buenas prácticas que tenemos que prestar atención. Nosotros cuando usamos en términos generales una aplicación de tercero, tenemos que tener medidas básicas como usar contraseñas seguras, contraseñas que no compartimos, que no reutilizamos en otros medios. Y, a ver, Zoom evidentemente tuvo mucha publicidad en el último tiempo, tuvo vulnerabilidades que son reales, digamos, en el cifrado, por ejemplo, el cifrado de las claves que se utilizan.
Pero yo creo que es un problema que se agravó evidentemente por el gran uso que se hizo con Zoom, pero que creo que hay muchas plataformas que también nos exponen y que los hackers, digamos, permanentemente van a encontrar vulnerabilidades y van a tratar de explotarlas. El riesgo existe, digamos, mi recomendación es que primero, digamos, no se compartan los links, ¿sí?, de invitaciones públicamente, para evitar que digamos, los atacantes los detecten y intenten ingresar. Por otro lado, se utilicen contraseñas seguras, que el host, el administrador digamos, de la conferencia, apruebe el ingreso de la persona, y por último que aplique las últimas actualizaciones que, digamos, mejoraron las vulnerabilidades o eliminaron algunas de las vulnerabilidades que ya tenía Zoom cuando se detectaron, ¿sí? ¿Existe un riesgo? Correcto. Sí. Sí. ¿Estamos nos abriendo al mundo? Sí. Pero ojo, todo el tiempo, esta semana se encontraron vulnerabilidades, por lo menos no explotadas, pero sí que existen en Team. Es decir, que no, ninguna plataforma es 100% segura, eso es lo que yo quiero decir. Ninguna, en absoluto. Completamente de acuerdo, Roberto. ¿Cómo podemos saber, perdón, que estamos siendo espiados en nuestro PC? ¿Cómo podemos saber? Bueno, pregunta. Obviamente tenemos que tener, primero tomar las precauciones para que esto no ocurra, ¿sí? Por ejemplo, algo básico es que tapar nuestra cámara, ¿sí? Nuestra cámara, cuando no la vamos a usar, tratar de evitar digamos, que quede descubierto, por lo cual podemos taparla. Eso en cuanto a medidas higiénicas, podemos llamarla, ¿no? Después, obviamente, tener un buen antivirus que detecte si hay alguna anomalía, ¿sí? Normalmente los antivirus comerciales son potentes. Lo que a veces son, si se quiere, cómplices son los gratuitos, porque nos introducen publicidad y evalúan nuestro comportamiento, con lo cual yo preferiría usar productos comerciales reconocidos, ¿sí? Evidentemente hay que limpiar cada tanto los cookies, porque los cookies, si bien es cierto que, digamos, hay muchos que son inocentes, otros buscan obtener información sobre nuestros comportamientos. Entonces, si hacemos una medida higiénica cada tanto, vamos a por lo menos evitar que nos espíen, ¿sí? Entonces, estas son por lo menos las herramientas que nos van a permitir a priori y que son de consumo general. Después en las redes hay muchas herramientas, ¿eh? Digamos, hay muchas herramientas que se pueden utilizar para analizar comportamientos anómalos dentro de las redes informáticas, ¿sí? Que son analizadores de comportamientos anormales, pero que son para grandes compañías. Y que, digamos, si hay concentradores de información, que luego, mediante cierta inteligencia, nos permiten ver justamente si hay algo que no es normal en lo que normalmente debería ocurrir dentro de una red o dentro de un equipo informático. ¿Sí? El Otra tipo pregunta, de Roberto. SIEM, por ejemplo, o los analizadores WEBA, conocidos técnicamente. Yo trato de no dar demasiada información técnica porque puedo confundir a mucha gente, pero digamos conceptualmente es eso. Pasamos a otra pregunta. ¿En qué responsabilidad penal incurrirían, por ejemplo, los empleados desleales que alteren o borren datos cruciales de nuestra empresa? Bueno, es una pregunta que quizás a mí me excede un poco. No es mi especialidad las cuestiones legales, con lo cual no me atrevo a responder con certeza. Sí, obviamente hay muchas regulaciones y hay que prestar a lo que cada una de estas regulaciones implica, como es el caso de GDPR, ¿sí? Que apunta, como todos bien saben, a la protección de datos personales, pero evidentemente la empresa está muy involucrada en el cuidado de la información, con lo cual la multa muchas veces va hacia la organización. Pero si me permiten, yo prefiero hablar de lo que sé y de lo que he aprendido estos años. No es mi especialidad lo legal, pero encantado, digamos, si yo puedo luego responderlo, porque sí tengo gente en mi equipo que puede hacerlo, lo haré con muchísimo gusto. Una nueva pregunta, Roberto. ¿Han aumentado los ataques a partir del COVID-19?
¿Cómo afecta la ciberseguridad en nuestra cadena de valor? ¿Proveedores, por ejemplo? Bueno, sí, ha aumentado, digamos, es público conocimiento la cantidad de ataques que ha habido justamente haciendo de phishing. Hay un aumento de, digamos, el 95% del phishing hoy digamos, se focaliza en el coronavirus. La Policía Nacional detectó, hace unas semanas atrás, estaba viendo que detectó, y seguramente cuando yo leí esa información, con el tiempo cambió, se aumentó, 12.000 sitios de phishing nuevos, producto de esta situación, ¿sí? Que tratan de aprovechar esta situación. Con lo cual, los sitios de phishing han crecido muchísimo y, bueno, claramente tenemos que prestar atención más que nunca a este tipo de engaño, ¿no? Y en cuanto a cómo afecta la cadena de valor, bueno, yo les decía, los proveedores son clave en todo esto. Hay industrias como la bancaria que regulan la revisión y la auditoría de los proveedores, ¿sí? Y cuando nosotros interactuamos con un proveedor, hay ejemplos, ¿no? Hay un ejemplo muy conocido que una cadena americana perdió 100 millones de registros de tarjetas de crédito porque fue atacada a través de una empresa que les monitorizaba el sistema de aire acondicionado. El atacante entró a través del sistema de gestión del aire y pudo acceder a los servidores de esta cadena y le hurtó 100 millones de datos de tarjeta de créditos. Es como les decía en una parte de la charla, estamos hablando siempre de millones de registros. Por lo cual los proveedores son claves, acceden a nuestras redes y pueden ser el causante de un ataque. Ni que hablar aquellos que les entregamos nuestra información, como los estudios contables, las asesorías contables, y obtienen, digamos, gestionan nuestra información y de nuestro personal, nuestras nóminas. ¿Y qué hacemos si ellos tienen una brecha de seguridad? Por lo cual son clave en este proceso. Sí, un segundo que estoy contestando a una persona del grupo. Una siguiente pregunta hablaba de la seguridad. De ¿cuáles son las principales prevenciones a tener en cuenta en nuestro teléfono móvil? Recomendaciones mínimas, puesto que se trata de un dispositivo que nos pueden robar o podemos extraviar fácilmente. Sí, bueno, la básica obviamente es tener siempre con PIN protegido el teléfono móvil. Bueno, si la compañía puede tener algún tipo de bloqueo de uso de aplicaciones, sería bueno si es parte de la compañía. Si lo que hacemos es digamos, si es digamos, el personal, yo evitaría primero dejar claves de acceso. Digamos, hay una costumbre de bajar aplicaciones que nos gustan y uno deja datos. Bueno, esos datos yo evitaría dejarlos. Es decir, lo evitaría, realmente tiene que ser indispensable para nuestro uso, las aplicaciones, ¿no? Porque la aplicación por sí misma puede ser segura, pero estamos dando datos sobre nosotros. Y algo que yo, digamos, remarcaría, porque este tipo de consejos muchas veces los encontramos en cantidades. Si uno googlea y dice consejos, y van a encontrar muchísimos consejos. Pero a mí hay uno que me gusta, que es que tengan cuidado con el phishing. Porque si hay un sitio que es vulnerable al phishing, es el teléfono móvil. Normalmente, ¿cómo nos damos cuenta que es phishing? Una de las formas de darnos cuenta es que a veces el link se parece, pero no es idéntico al del sitio al que realmente accedemos. Por ejemplo, el banco, ¿sí? El nombre del banco a veces difiere en una letra y no nos damos cuenta y damos doble clic. En realidad estamos entrando a un sitio que es falso. Bueno, en el teléfono móvil eso es mucho más difícil de detectar. Entonces no usemos accesos a sitios que nosotros no, digamos, que son críticos para nosotros, como el banco, por ejemplo, si no es a través de aplicaciones que sabemos que son válidas, y evitemos, cuando recibimos correos electrónicos que son tentadores porque nos ofrecen algo que es increíblemente bueno, evitemos acceder desde el teléfono móvil. Si lo vamos a hacer, prestando atención y con mucho cuidado desde el equipo informático, desde el portátil o del ordenador, pero siempre prestando atención si realmente es o no, digamos, algo en lo que uno podría confiar, ¿sí? Pero creo que lo más importante es no utilizar el teléfono móvil para acceder a links que uno no conoce. Hay una persona que comenta que
habías hablado de una cantidad importante de días para detectar un ataque, en torno a 180 días o más. Según su criterio, le parece mucho tiempo. Ahora, bueno, supongo que le contrarrestarás a esa opinión. Pero la pregunta que hace es, ¿cuándo se considera que se ha detectado un ataque y qué hechos se han de poner de manifiesto para decir que se ha detectado dicho ataque? Bueno, es una buena pregunta. Las estadísticas, obviamente se obtienen basado en encuestas que muchas de estas empresas hacen sobre sus clientes o sobre, bueno, de alguna manera gente que se presta a esas encuestas. Como les decía al principio, creo que es una fuente fiable en este punto, que puede ser Microsoft, que, digamos, que además es conocida, digo, ¿no? Porque a veces podemos mencionar fuentes que no son tan conocidas, pero que me parece que Microsoft da 146 días como promedio, ¿sí? Eso es un promedio, evidentemente hay gente que lo detectan a los 10 minutos y hay gente que tarda un año en detectar una amenaza. ¿Sí? Básicamente, ese tiempo está determinado para detectar la detección de la amenaza. Si la amenaza se descarga sobre la red, sobre algún dispositivo, y está alojada ahí por un tiempo sin que nadie la detecte. Posiblemente está dormida y no se lanzó, o sí está en ejecución controlando información sobre nosotros. ¿Sí? Así que las fuentes son diversas y la mayoría habla de estos números. Microsoft les decía, Verizon, que recuerdo es otra, Gartner habla y muchos de los conferenciantes que presentan en Gartner utilizan estas estadísticas. La otra parte de la pregunta era, ¿cuándo se considera que ha sido detectado el ataque? Esa es una buena pregunta. Evidentemente, nosotros tenemos que definir los KPI, definir los indicadores que son de comportamiento anómalo para nuestra organización. Aquello que se desvíe de ese comportamiento luego requiere de un análisis y de una investigación, porque puede haber lo que se llaman los falsos positivos, es decir, que realmente creemos que es un ataque y en realidad es un problema informático. Es más, muchas veces se cree que estamos frente a un ataque porque hay comportamientos anómalos y lo que hay es un fallo informático. Claro, ahí es donde viene el trabajo de los expertos y que pueden identificar si lo que estamos observando es un fallo informático o es digamos, el ataque de algún tipo de agente externo, ¿sí? Pero, digamos, normalmente lo que uno tiene se nutre de distintas fuentes de información, ¿sí? Y esa información se consolida en algún tipo de herramienta que nos permiten detectar esas anomalías, ¿sí? Esos desvíos. Después uno lo que tiene que hacer es verificar si esa anomalía es un fallo informático o realmente es un ataque. Otro de los asistentes comenta que en España la ley obliga a declarar los ataques a las autoridades, que considera que es una medida necesaria y eficaz, pero que cree que es única en el mundo. ¿Es así, Roberto? No, las leyes de protección de datos son muy rigurosas en Europa, pero Correcto. hay otros, digamos, hay muchos países que han estado evolucionando en distintos ritmos, evidentemente, pero que tienen leyes de protección de datos, ¿sí? En el caso, bueno, se habrán dado cuenta al principio por mi acento, yo soy argentino, vivo en Madrid y trabajo en Madrid y nuestra empresa está en ambos lugares del océano. Por ejemplo, Argentina tiene una ley de protección de datos, Perú, Chile, México tiene leyes de protección de datos. Después está, obviamente, el perfil de cada una, pero obviamente la europea, la GDPR, es una de las más evolucionadas, si no la más evolucionada y una de las más restrictivas del mundo. Pero, de hecho, es importante para la Unión Europea que, digamos, otros países tengan estas leyes porque, de hecho, la transferencia de datos entre países es de alguna manera validada si aquel otro país es permitida y es posible de gestionar, si ese otro país tiene también una ley
de protección de datos que garantice justamente el tratamiento de información de carácter personal. Bien, otra pregunta que realizan desde aquí, dice, en cuanto a la seguridad mediante antivirus, dice, ¿es posible que los hackers tengan tendencia a ir a por los sistemas más protegidos? Yo creo que no. O sea, es un desafío, sí. A ver, no digo que no. Digo que, digamos, se dividen en distintos tipos de perfiles los hackers, ¿no? Están los hackers que lo hacen, si se quiere, llamémoslo, por diversión. Que no deja de ser un delito, porque yo no puedo adulterar un producto o entrar a un comercio por diversión, para demostrarme que puedo hacerlo y puedo vulnerar, y simplemente me estoy divirtiendo. Merece la cárcel igual que aquel que entra y roba, ¿sí? Esto como primer dato. Obviamente para muchos esto es un desafío, y hay inclusive una cantidad de competencias por esto. Pero la gran masa de los hackers buscan objetivos fáciles. El objetivo difícil los expone y los pone digamos, en una situación de riesgo que yo creo que no quieren de ninguna manera digamos, sufrir consecuencias. Por lo cual yo no diría esto. Yo diría que si bien hay ataques hacia infraestructuras protegidas, hay ataques hacia intencionados, dirigidos, yo le diría que el 97% busca otros destinos. Como el perfil de personas conectadas es muy diverso y dispar, hay una persona que desde su particular situación como autónomo te hace una pregunta, bueno, en realidad te hace dos preguntas. Como no dispone de expertos en ciberseguridad, ¿qué medidas básicas puede usar? ¿Cuáles son las contraseñas más seguras? Bien, bien. A veces las preguntas para los autónomos son las más difíciles de contestar, porque cuando uno le habla a un experto, hay códigos que uno ya tiene, entonces no necesita entrar en detalle, mientras que un autónomo, una persona que justamente no es informática, hay que darle una serie de detalles que a veces uno tiene que llegar a un punto donde, digamos, justamente de amplitud de información que es más compleja, pero justamente es más desafiante. A ver, yo hablaría de tres aspectos que me parecen importantes. El tema de las passwords, desde ya, es lo que yo llamaría la ciberhigiene. Las passwords, ¿cómo configurar password? Lógicamente cada uno tiene que tener sus criterios. Desde ya que sabemos que no hay que generar password, que la famosa 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera, pero que llegando al 8, usar claves alfanuméricas que, digamos, intercalen inclusive caracteres, puntos, barras, algún tipo de barra, algún carácter especial, ¿no? Símbolo, pesos, yo qué sé. Si yo quiero usar algo que me quiero acordar, y por ejemplo voy a, no sé, voy a poner quiero poner la palabra webinar, por ejemplo, y digo porque me la voy a acordar, entonces yo puedo reemplazar la E por un 3, la B por un 8, la I por un 1, la A por un 4, ¿sí? Y intercalarle así, en el medio inclusive algún carácter especial que yo sepa que lo voy a memorizar, o utilizar una breve frase que uno va a recordar, por ejemplo el título de un libro, que a uno le gusta. Entonces dije, bueno, yo uso el título del libro, ¿sí? Que tal vez es corto, pero que me permite a mí intercalar, digamos, digamos que ya no figura en diccionario. Existen los diccionarios para generar ataques, y bueno, eso permite justamente la detección más fácil de una clave. Después, digamos, cuando uno usa aplicaciones en la nube, evitar usar aquellas que uno no conoce, buscar la reputación de ese lugar, y no reutilizar claves en distintos sitios. Uno a veces almacena en Dropbox. Dropbox recibió una fuga de información, lo mismo tuvo una fuga, como lo mismo que LinkedIn. Tuvieron fugas de información y bueno, si uno utilizó esa clave en otros lugares, está expuesto. Si lo utilizó solo ahí, bueno, lo que va a haber que hacer es cambiar la clave y bueno, obviamente en lo posible cifrar, esto es otro dato importante, cifrar la documentación que para nosotros es crítica. Y esto no implica coste,
Windows, por ejemplo, tiene la posibilidad de cifrar documentos dentro del propio sistema operativo. Entonces, nadie puede decir que no tuvo presupuesto para cifrar información. Entonces, el cifrado es clave. Y, lógicamente, insisto, ser consciente de no dar doble clic a cualquier cosa, ya sea adjuntos o links a sitios web, porque esa tentación de ofertas muy atractivas, como por ejemplo esta que de Google, que supuestamente Google, no era Google, que nos ofrecía gratuitamente una serie de premios por completar nuestros datos, que nos iban a enviar ese objeto y después nos pedían el dato de tarjeta para enviarnos, no sé, un móvil gratuitamente, y resulta que poníamos la tarjeta para los gastos de envío, y resulta que obviamente ya tenían nuestros datos de la tarjeta y no recibíamos ningún móvil. Lo único que recibíamos eran cargos en nuestra tarjeta. Entonces, como base, reitero, passwords seguras con los criterios que comenté, revisar bien a dónde damos doble clic, cuando entramos a sitios que son, digamos, sitios que nos dan servicios gratuitos, tener cuidado qué claves, qué datos dejamos, y en nuestro hogar, especialmente en nuestro hogar, cambiar y usar claves seguras, no usar una clave básica, sino para que justamente el Wi-Fi que nosotros usamos lo usemos solo nosotros y no acceda uno desde afuera. Y cuando uno va a usar un sitio público, un Wi-Fi público, en un centro comercial, en una cafetería, todos caemos en esa tentación muchas veces, evitar acceder a sitios como, por ejemplo, el home banking, ¿no? Evitar, digamos, entrar ahí porque puede ser peligroso. Para eso usemos el 4G, preferible. Y no accedemos al home banking desde lugares públicos. Vale, demostrando este grupo heterogéneo que tenemos ahora mismo conectado, hay una persona que comenta que si le recomiendas instalar algo en la empresa, un dispositivo, porque hace alusión a una marca que disponga de inteligencia artificial para identificar ataques. Sí, he visto esa pregunta. Inclusive el producto al que menciona yo lo conozco. Bueno, como no quieres que digamos marcas, no las diremos, pero digamos, el tipo de productos de inteligencia artificial son muy potentes, son realmente muy buenos, pero también hay que decirlo, son aprovechables en organizaciones muy maduras. Las organizaciones que no están del todo maduras, a veces esos productos no los podemos aprovechar muy bien, ¿sí? Es preferible a veces empezar en un ciclo, en un proceso de transformación en el proceso de ciberseguridad de nuestra organización, de madurez de ciberseguridad de nuestra organización, empezar con productos tecnológicos quizás menos sofisticados, pero que igual van a cubrir nuestras necesidades actuales. Y una vez que maduremos en el uso de esas tecnologías, poder ir hacia esa nueva. Porque esto se da mucho en los SIEM. Los SIEM son concentradores de información de logs. ¿Sí? Logs son los registros que cada dispositivo genera cuando hay algún tipo de incidente digamos, registra información sobre el comportamiento de los dispositivos, de todo tipo. ¿Sí? Y lo concentramos en los logs, lógicamente, y nosotros tenemos en los SIEM, y los SIEM lo que hacen es, luego, en función de cómo nosotros definimos qué es anormal, detectar esa anomalía y poder, actuar en consecuencia. Pero si nosotros no tenemos todavía información sobre el verdadero comportamiento de nuestra organización, qué es anormal, qué no es anormal, cuál es la información crítica, cuál no es la crítica, más allá de que estos productos tengan inteligencia y puedan ver comportamientos anormales, por ejemplo, estos productos que menciona esta persona, miran si, por ejemplo, el comportamiento normal de alguien del staff es alguien, digamos, tiene un comportamiento promedio dentro de un área, y vemos que esa persona, hay una persona que empieza a tener un comportamiento anormal, por ejemplo, los horarios de conexión, desde dónde se conecta, la cantidad de información que descarga en su equipo, y una serie de comportamientos que están fuera de la media de ese grupo de usuarios, los va a detectar y va a informarlo. Y después decidiremos nosotros si eso es anormal o no. Pero yo creo que primero tiene que haber madurez en el análisis de riesgos
en la clasificación de la información y en cómo procedemos para ir hacia productos de esa capacidad. Roberto, hay más preguntas. Te ruego brevedad a la hora de responder, aunque ya sé que Bueno, por tu profesionalidad te invita a dar más explicaciones para que la gente lo entienda, pero te ruego brevedad porque si no van a quedar muchas vale, vale. preguntas. ¿Es cierto que los Mac se autodefienden? ¿Que no necesitan software externo? ¿Quién, perdón, no escuché bien? Sí, digo, la pregunta ¿es cierto que los Macs se autodefienden? ¿Que no necesitan software externo? No, no, no necesitan. De hecho, existen antivirus para Mac. Son vulnerables. No hay nada 100% seguro. Nada, nada. Es decir, esto se extiende a cualquier plataforma. No hay nada 100% seguro. ¿Es accesible para pymes una ciberseguridad con IA? ¿Existe algún producto open source accesible? Productos open source hay muchos. La complejidad que tienen es que hay que saber configurarlos. Es decir, lo que parece económico, luego requiere de alta especialización para configurarlos y aprovecharlos bien. Si no, no se Bueno, pueden hacer. déjame que apostille, Roberto, lo barato sale caro. Muchas veces sí. ¿Qué ganan los que trabajan en open source? Por ejemplo, LibreOffice o incluso distribuidores de sistema como Linux. Perdón, se ve que mi audio no es bueno. ¿Cuál es Sí, la primera parte? No te entendí, Raúl, perdón. ¿qué ganan los trabajadores en open source? Por ejemplo, LibreOffice o incluso ¿Qué ganan? distribuidores. Ujú. Bueno, en la mayoría de las plataformas open source hay, digamos, hay una versión, llamémosla, comercial. Entonces, en realidad lo que ganan es promover su herramienta y luego vender el producto comercial que sí tiene las capacidades ya desarrolladas sin necesidad de una configuración de un experto. Otra persona dice, ¿recomendaría certificarse en normas ISO como la 27001 de seguridad de la información o la ISO 28000 de seguridad en la cadena logística? Si el grado es recomendable, sí, digamos, como todo proceso, no deja de ser, digamos, ser un procedimiento, un estándar, y es bueno porque nosotros, así de alguna manera, garantizamos que estamos teniendo prácticas, digamos, higiénicas, prácticas ciberseguras, y además le comunicamos al mercado, que esto es muy importante para la reputación nuestra, le comunicamos al mercado que nuestro comportamiento es ciberseguro. Por lo cual sí es bueno, claro que es bueno. La certificación es la última etapa. Ya poniendo en práctica las recomendaciones de las normas ISO, es un camino ganado para nosotros, por empezar, y en consecuencia para nuestros clientes. Otra pregunta que lanzan por aquí es, ¿existe algún ranking o página web de los mejores antivirus, tanto personales como para las empresas? Bueno, sí, hay cantidad de cosas. Gartner publica lo que se llama el cuadrante mágico, y en ese cuadrante, digamos, pone, según el tipo de, digamos, los clasifica basados en penetración al mercado y nivel de visión que tiene la compañía, y según el cuadrante que están, es, digamos, está mejor posicionado o no la empresa, el producto. Es posiblemente la empresa de investigación de tendencias más reconocida hoy en el mercado, ¿no? Todos miran el cuadrante mágico de Gartner. Una pregunta dirigida a tu corporación. ¿NextVision tiene cursos de formación para perfiles técnicos? Sí. Tenemos cursos, por ejemplo, para desarrollo seguro. Nosotros damos cursos para pentesting. Digamos, depende un poco de la necesidad del cliente, pero nuestros especialistas, la ventaja que tenemos es que tenemos especialistas y digamos, que digamos, pueden mostrar lo que en la práctica realmente se necesita. Pero un ejemplo es, y uno de los problemas que hay hoy día es que muchas veces las aplicaciones son vulnerables porque el código es inseguro. Nosotros lo que hacemos es, digamos, formar en cómo desarrollar para lograr un código mucho más seguro. Este es un ejemplo, hay otro tipo de cursos. Bueno, una pregunta también aquí.
muy particular. Si quisiera crear una página web para vender productos online, ¿qué consideraciones debería tener en cuenta para evitar reducir ataques? Que el código sea seguro, fundamentalmente. Que el código sea seguro. Es el mayor factor de riesgo de las aplicaciones. Lógicamente, después hay que protegerla y ponerla en un entorno seguro, pero si yo tuviera que dar una recomendación, es esa. Perfecto. Bueno, hay más preguntas, pero bueno, dado el tiempo que hemos transcurrido, tampoco quiero abusar de tu tiempo concretamente. Primero, agradecerles a todos su presencia a este webinar. Como me han preguntado reiteradamente, la presentación se la haremos llegar a posteriori y trataremos también de enviar el vídeo o el audio dependiendo de un poco la revisión que hagamos para cumplir con normativa, porque somos muy pulcros en ese tema. Y también comentarles que podría, una vez hecha la revisión, pues lo colgaremos en nuestro canal de YouTube. Y no quería abandonar el webinar sin darte las gracias, Roberto, por esta explicación, por tu tiempo y por poner a disposición tus conocimientos bueno, pues a todas las empresas del entramado de la Comunidad de Madrid, que seguro bueno, pues, están agradecidas, al igual que yo. Bueno, gracias primero a la Cámara, a ti, Raúl, y a toda la gente que ha tenido la consideración de prestar atención bueno, a la charla y a las preguntas que son muy, muy importantes siempre, y lo he tratado de responder en base a nuestra experiencia y, bueno, y contar lo que uno sabe. Lo que no sé, obviamente, prefiero no decirlo que inventarlo, así que la verdad que ha sido un placer poder compartir esto con toda la gente que ha asistido a esta charla. Muchas gracias a todos. Bueno, repito, gracias a todos y desde la Cámara seguiremos ofreciendo, creo que y espero que temáticas interesantes para todos ustedes. Un saludo y buenos días.